Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes en esta preciosa mañana de febrero 7 del año 2021. Vamos a seguir con las reflexiones basadas en la redención, pero antes oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Padre bueno, todopoderoso. Hoy delante de tu presencia testificamos de tu palabra, Señor, con la plena certeza de lo que anunciamos es lo que vemos, oímos y leemos de tu revelación. Oramos para que esta comunión sea pan de vida para todos los que crean que tu Hijo Jesús es el poder de salvación. Con el gozo y la bendición tuya, Señor, guardamos tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Durante la semana pasada recibí 2 mensajes de hermanos en la fe con relación a la reflexión de la convicción y el arrepentimiento, por lo cual me gustaría responder a ciertas preguntas e inquietudes, confiando en que Dios me guiará en esta respuesta. Durante los próximos 2 domingos ampliaremos el tema del arrepentimiento. Para el día de hoy me gustaría leer en el libro de Primera de Juan, su capítulo 1, los versículos 8 al 10. Esto es palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es palabra de Dios. No tengo que arrepentirme de nada. ¿Quién en algún momento no ha escuchado esta expresión? Voy más lejos. ¿Quién de nosotros no la ha expresado? Estos versículos del libro de Juan nos presentan 2 situaciones interesantes. En primer lugar, si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por otro lado, si decimos que no hemos pecado, entonces dejamos a Dios por mentiroso y su palabra no tiene cabida en nosotros. Me gustaría enfocar estos versículos desde el punto de vista de 2 grupos de personas. El primero está en relación con las personas que entienden que no tienen ningún pecado. El segundo, con relación a personas que dicen que no han pecado. Veamos el primer grupo. Son los que afirman que no tienen pecado. La frase "yo no tengo ningún pecado" puede querer decir 2 cosas. En primer lugar, es tratar de obviar nuestra responsabilidad por los hechos cometidos. Nos excusamos y tratamos de escondernos de nuestras deudas. En frecuentes ocasiones, echamos la culpa de nuestros pecados a nuestra herencia biológica, a las situaciones del día a día, a nuestro temperamento o a nuestra condición física. En segundo lugar, podemos entender y decir que fue otra persona la que nos llevó a ese pecado. Lo cierto es que es característico de los humanos el tratar de sacudirse la responsabilidad por el pecado y a la vez librarse de las consecuencias del mismo. Ya de por sí, estas 2 condiciones demuestran que nos engañamos a nosotros mismos. En segundo lugar, está el grupo de los que afirman que no han pecado. Aquí la frase es parecida a la anterior, sin embargo es diferente. Estas personas proclaman: yo no he cometido ningún pecado. La gran noticia es que esta frase no solo aplica a personas que no creen ni siquiera en la luz eléctrica. Dentro de las mismas iglesias encontramos personas que así lo entienden. Estas se visualizan desde el punto de vista de la justicia y se creen más legalistas y más justos que el mismo Dios. Su sensibilidad es manifiesta hasta el punto de ofenderse cuando se predica sobre pecados y arrepentimiento. Entienden que el pecado es aquel que solo sale en la televisión, en el internet o en los periódicos. Sin embargo, pecado en una de sus clasificaciones es hamartía, es una palabra en griego, implica no dar en el blanco. En otras palabras,
es ser un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, un mal obrero, o haber fallado como persona. Es no ser lo que Dios había provisto que usted fuera. En este segundo punto el problema es mucho mayor, pues está dejando a Dios como mentiroso. Si usted no ha reconocido ninguna de estas dos situaciones, pues no está listo para arrepentirse y su momento no ha llegado. Quiero dar un ejemplo bíblico y está basado en el libro Segunda de Samuel. En su capítulo 12, versículo 13, leemos la siguiente expresión: he pecado contra el Señor. Estas fueron palabras dichas por el rey David a Natán el profeta. Este último había sido utilizado por Dios para confrontar a David debido a su pecado y desobediencia. David había mentido, había cometido el pecado de adulterio y había mandado asesinar a Urías por medio de la espada de los amonitas. Durante los primeros 12 versículos de este capítulo, Dios le dio una lección a David hasta que lo puso contra la pared. Ya en ese versículo 13, con toda humillación en su corazón, el rey David confesó: he pecado contra el Señor. El Salmo 51 fue escrito por el rey David, quien hace una confesión extraordinaria. Nos dice que es un pecador desde su nacimiento. Le pide al Señor que realice en él un lavamiento para de esta manera ser limpiado y purificado y así poder obtener por la voluntad de Dios un corazón totalmente limpio y de esa manera poder él llevar por el camino correcto a su pueblo y evitar en ellos que caigan en las transgresiones que él había cometido. Esto es lo que se llama un arrepentimiento real. Termino esta segunda parte de la reflexión del arrepentimiento con lo siguiente. Nosotros podemos entender que queremos arrepentirnos, pero en realidad necesitamos arrepentirnos. Este deber es real y debe ser sincero. No será completo si no conocemos el carácter y la revelación de Dios, para de esta manera poder entender que es solo con su fuerza, con su ayuda, con su mano poderosa, como podemos librarnos del pecado. El capítulo 5 del libro de Eclesiastés nos habla de la insensatez de las personas y de los votos y promesas que realizamos ante Dios. Resulta que el capítulo nos dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Abunda lo siguiente: cuando hagamos una promesa delante de Dios, debemos de cumplirla inmediatamente y no retardar la misma, pues Dios no se complace en los insensatos. Por eso el arrepentimiento no debe ser un arrepentimiento parcial, sino un arrepentimiento completo. Cuando nos arrepentimos, damos la espalda al pecado y nos humillamos ante Dios. Es arrepentirnos de nuestras soberbias, de nuestra codicia. Es darle la espalda al orgullo, a nuestro egocentrismo, a nuestra idolatría por las maravillas que nos muestra el mundo. Es dejar lo que es malo y apartarnos de nuestra propia malicia. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se arrepiente de lo bueno que ha hecho? ¿Qué sucede en el corazón de ese alguien cuando se lamenta de lo que él entendía que era su máxima medida, no cumplió con sus expectativas? La semana pasada una persona a quien estimo en gran manera me envió un mensaje sobre una inquietud que sin lugar a dudas ha sido angustia e intranquilidad para muchos cristianos. Su pregunta es la siguiente: ¿qué sucedió en Génesis capítulo 6, versículo 6? Digo yo sin reparo que es uno, si no el momento más terrible para toda la humanidad. El escritor del libro de Génesis nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Así como lo escuchó, el mismo Dios Santo 3 veces expresó esa terrible frase sobre su creación. La ira de Dios se asomaba a la puerta de una manera inexorable. La humanidad desaparecería y solo Noé con 7 personas adicionales permanecerían sobre la faz de la tierra, marcando una nueva generación. Si les gustaría saber qué sucedió y cuál es el real significado de esta oración, venga con nosotros al fundamento la próxima semana
y disfrute de esta maravillosa experiencia de ser llenado con la palabra de Dios, reconociendo siempre que solo por su Hijo y su sacrificio en la cruz somos salvos. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.